Bienvenidos de nuevo a mi canal. Un saludo enorme a todos los amantes de las series turcas, a los cotillas empedernidos y a los soñadores románticos que siempre están al tanto de las últimas novedades. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema, bueno, digamos que es un volcán en erupción. Prepárense porque el chismorreo turco y en particular el que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la pantalla, está a punto de inundar sus pantallas, sus mentes y sus corazones. Y sí, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces misterioso mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El 9 de septiembre de 2025. Esa fecha grabada a fuego en el calendario de muchos, especialmente en el de los fervientes seguidores de las series turcas, porque ese día, la noticia saltó a la palestra. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y vaya que sí, sorprendió a todos, incluso a mí, que estoy constantemente metida en este mundillo, observando, analizando y sí, chismeando. Así que, prepárense para desmenuzar juntos esta bomba informativa, para analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y para especular un poco, ¿por qué no? Porque, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a un buen chisme, especialmente cuando involucra a dos de los rostros más hermosos y talentosos de Turquía? Antes de empezar a meternos de lleno en el cotilleo, quiero, por favor, recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las actualizaciones, análisis, curiosidades, y por supuesto, los chismes más jugosos del mundo de las series turcas. No se arrepentirán. Y no solo eso, sino que me ayudan a seguir creando contenido que les guste, que los entretenga y que los mantenga informados sobre todo lo que ocurre en este apasionante universo. Así que, debajo del vídeo, tienen el botón de suscribirse. Denle clic. Y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. A desentrañar este misterio. Bueno, ¿qué pasó el 9 de septiembre de 2025? La noticia, como les decía, fue un bombazo que retumbó en todos los rincones del mundo del entretenimiento. Y el motivo del impacto, no es para menos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos, ya son sinónimo de éxito, de química innegable, de millones de fans alrededor del mundo, una pareja que había conquistado corazones y alimentado sueños, volvieron a acaparar titulares. La noticia que circuló y que rápidamente se viralizó, era sobre su ruptura. Sí, amigos. La pareja que nos enamoró en Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en turco, y que por un tiempo hizo suspirar a medio mundo con su romance fuera de las pantallas, al parecer, había decidido tomar caminos separados. Esa misma pareja que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la magia de los cuentos de hadas, parecía haber llegado a su fin. Una noticia que destrozó corazones y que generó una ola de tristeza entre sus seguidores. ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? Esa era la pregunta que todos nos hacíamos. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque una ruptura, por muy impactante que sea, no es algo tan inusual en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Las relaciones, las separaciones, los divorcios, son pan de cada día en la vida de las celebridades. Lo que hizo que esta noticia fuera aún más comentada, debatida y analizada, fue la forma en que se dio. Y es que la información inicial provenía de fuentes no oficiales. Ups. El misterio comenzaba. Las redes sociales, como siempre, fueron el hervidero de especulaciones. Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías, de fotos editadas y de vídeos con música dramática. Algunos medios con más o menos credibilidad empezaron a hablar de rumores, de diferentes motivos para la separación. Era el momento de los expertos, de los periodistas de farándula y de los insiders, que supuestamente tenían información privilegiada. Pero ¿cuánta de esa información era verídica? Esa era la gran pregunta. El rumor más recurrente y el que más fuerza tomó fue la distancia. Un clásico, un viejo conocido en el mundo de las relaciones a larga distancia. Resulta que tanto Hande como Kerem en ese momento estaban involucrados en proyectos muy demandantes. Hande, por un lado, parecía estar centrada en otros proyectos, lejos de Turquía.
Se hablaba de nuevas películas, de posibles colaboraciones internacionales, de viajes a diferentes países. Kerem, por su parte, continuaba con sus compromisos laborales en su país natal. Estaba rodando una nueva serie, participando en campañas publicitarias, atendiendo eventos. La distancia, los viajes, la falta de tiempo, un cóctel explosivo para cualquier relación. Y Mo suele suceder, la distancia puede ser un factor devastador para el amor. Otros rumores, como suele suceder, apuntaban a terceras personas. El clásico triángulo amoroso, que siempre añade un poco de drama y emoción a la historia. Pero a ver, seamos realistas, en estos casos, la verdad casi siempre es más compleja que un simple «ella le fue infiel con». O él se enamoró de otra persona. Y aunque los rumores de infidelidad son jugosos para las revistas del corazón y para los fanáticos ávidos de chismes, la realidad de las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, es mucho más complicada. Las agendas apretadas, las presiones externas, la falta de privacidad, la tentación, todo eso puede pasar factura. Pero, ¿qué sabemos a ciencia cierta? Pues, no mucho. Como les decía, la información inicial fue filtrada, y no hubo una confirmación oficial por parte de Ande ni de Kerem. Ni un comunicado conjunto, ni una declaración en Instagram, ni nada por el estilo. Silencio absoluto. Un silencio que, como suele suceder, alimentó aún más la curiosidad, la intriga y las especulaciones. Un silencio que nos dejó a todos con la miel en los labios, deseando saber la verdad. La prensa turca, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Los periodistas, los paparazzi y los reporteros de espectáculos se lanzaron a la caza de la primicia. Empezaron a buscar declaraciones de amigos, de conocidos, de personas cercanas a la pareja. Intentaron contactar a los agentes, a los representantes, a los familiares. Pero, como era de esperar, nadie se atrevía a confirmar, ni a negar, la noticia. El hermetismo era total. La información era escasa, y la incertidumbre grande. ¿Por qué? Pues seguramente porque la situación era delicada, y porque tanto Ande como Kerem son dos figuras muy queridas, y cualquier declaración, por mínima que fuera, podía ser malinterpretada. Cualquier palabra, cualquier gesto podía ser analizado, criticado y juzgado. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de las conjeturas y de las teorías conspirativas. ¿Por qué decidieron no confirmar ni negar nada? ¿Estaban tratando de proteger su privacidad? ¿O tal vez, querían evitar un circo mediático? ¿O tal vez, estaban en un momento de transición, y no querían precipitar las cosas? ¿Estaban esperando el momento adecuado para dar la noticia? ¿O simplemente estaban cansados de la constante presión y de la mirada indiscreta de los medios? Preguntas, preguntas y más preguntas. El misterio se profundizaba. Lo que sí es cierto es que la noticia, como les dije al principio, causó un revuelo tremendo. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de debates, de teorías de conspiración. Los fans, por supuesto, fueron los más afectados. No puede ser, ¿por qué? ¿Cómo puede ser posible? Estoy destrozado /a, eran algunos de los comentarios más frecuentes. La tristeza, la decepción y la incredulidad eran palpables en cada publicación, en cada mensaje y en cada comentario. Los fans de Love is in the Air, en particular, estaban desconsolados. Y no es para menos. La química entre Ande y Kerem en la serie era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, nos hicieron reír, llorar, y sobre todo, enamorarnos de su historia de amor. Su conexión, su complicidad, su pasión, traspasaban la pantalla y llegaban directamente al corazón del público. Y cuando esa química trascendió la pantalla, y se convirtió en una relación real, la ilusión de los fans se disparó. Ver a sus ídolos juntos en la vida real, era el sueño hecho realidad. Verlos felices, enamorados y compartiendo su vida, era una alegría inmensa. Por eso, la noticia de la ruptura fue un golpe duro para muchos. Para muchos significaba el fin de una historia de amor, de un sueño y de una esperanza. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Ande y Kerem a la noticia? Pues, con el tiempo, poco a poco, empezaron a dar señales de vida. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Empezaron a aparecer pistas, detalles y gestos que mantenían viva la llama de la especulación. Ande, por ejemplo, fue vista en diferentes eventos.
Siempre impecable, radiante y sin hacer ninguna referencia a Kerem. La actriz, al parecer, decidió mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Participó en nuevas campañas publicitarias, asistió a festivales de cine y posó para revistas de moda. Mantuvo su profesionalismo, su elegancia y su discreción. Una decisión inteligente sin duda. Una estrategia para proteger su privacidad y para evitar alimentar los rumores. Kerem, por su parte, también reapareció en público. Y al igual que Hande, evitó hablar sobre su vida personal. Mantuvo su postura, su compostura y su silencio. Pero. Aquí viene el pero. Algunos fans, los más observadores, los más perspicaces, notaron detalles que no pasaron desapercibidos. Pequeños gestos, miradas, publicaciones en redes sociales, que a veces parecían sugerir algo más. ¿Mensajes ocultos? ¿Directas? ¿Pistas sobre el futuro de su relación? ¿Eran simples coincidencias? ¿O tal vez estaban enviando mensajes subliminales? ¿Estaban jugando con el misterio para mantener viva la atención del público? ¿Estaban coqueteando con la incertidumbre? ¿Quién sabe? Lo cierto es que los fans enloquecieron con cada detalle. Cada like, cada comentario, cada foto, era analizada al milímetro. Se crearon foros, grupos de discusión y canales de YouTube, donde se analizaban hasta el más mínimo detalle. Se interpretaban los gestos, se descifraban los mensajes y se intentaba adivinar qué pasaba en la vida de Hande y Kerem. Y en medio de todo este caos, empezaron a surgir los rumores de reconciliación. Sí, amigos. Y de nuevo las redes sociales fueron el epicentro de la tormenta. Los fans esperanzados empezaron a compartir fotos, vídeos, y a especular sobre un posible reencuentro. Están juntos de nuevo, se reconciliaron, volvieron, eran algunos de los comentarios más frecuentes. La esperanza, la ilusión y el deseo de volver a ver a Hande y Kerem juntos eran palpables en cada publicación. ¿Y qué pasó finalmente? Pues, la historia sigue abierta, amigos. A día de hoy, no hay una confirmación oficial de una reconciliación. Pero tampoco hay una negación rotunda. Hande y Kerem siguen manteniendo un perfil bajo y dejando que el tiempo haga su trabajo. Siguen siendo discretos, cautelosos y misteriosos. ¿Qué podemos esperar? Pues, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que su relación, o la falta de ella, sigue siendo un tema de interés para muchísimas personas. Y personalmente creo que eso es lo que los convierte en estrellas. La capacidad de generar interés, de mantener viva la llama de la curiosidad, y de hacernos soñar. Su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, nos ha cautivado a todos. ¿Volverán Hande y Kerem? ¿Encontrarán la manera de compaginar sus vidas profesionales con su vida personal? ¿O definitivamente tomarán caminos separados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su magnetismo. Y por supuesto seguir esperando con la esperanza de que el amor triunfe. Porque al final, todos queremos un final feliz, ¿verdad? Todos anhelamos que el amor venza todos los obstáculos y que las historias de hadas se hagan realidad. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Hemos repasado la noticia del 9 de septiembre de 2025, esa fecha que marcó un antes y un después en la relación, o no relación, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de reacciones de los fans, y de las posibles razones detrás de esta separación definitiva, o simplemente un punto y aparte. ¿Un paréntesis en su historia? Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volverán? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, quiero leerlos. La sección de comentarios está abierta para todos ustedes. No duden en participar. Compartan sus pensamientos y sus sentimientos. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las series turcas que conozcan. Así, más gente podrá conocer la historia de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Es muy importante para mí.
activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor a veces es un misterio.